¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, viernes 25 de septiembre. Mi nombre es José Gerardo Podesta Mucha y voy a estar a cargo del desarrollo de esta presentación. Tema que vamos a trabajar el día de hoy, el llenado de la DAM, tanto para un formato de exportación definitiva como para una importación para consumo. ¿Ok? Pero principalmente vamos a enfocarnos en el llenado del formato A. Ese es el punto principal sobre el cual trabajaremos el día de hoy. Mi nombre es José Gerardo Podestá, soy especialista en desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, elaboración de oferta exportable. Trabajo actualmente como consultor independiente y también asociado a CAMEX y a otras instituciones. Ejerzo la docencia en algunas instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación y SUNEDU. Soy administrador de empresas de profesión. Tengo una segunda carrera en Administración de Negocios Internacionales. Muy bien, como punto de partida. Mencionamos hace un instante que vamos a hablar de llenado de una DAM. Sin embargo, por el límite de tiempo que manejamos en un webinar que no puede ser mayor a 1 hora, vamos a enfocarnos en el manejo del formato A. ¿Ok? En esta oportunidad vamos a empezar con el llenado de la DAM y vamos a dar inicio con el primer formato, el formato A. Esta es la primera de una cadena de webinars que van a darse de manera consecutiva. ¿Ok? Donde luego desarrollaremos el formato B y finalmente trabajaremos en base al formato C. Punto importante que hay que tener en cuenta ahora que vamos a hablar de la declaración aduanera de mercancías. La DAM, ¿ok? O el concepto de cómo se aplica una DAM, una declaración aduanera de mercancías, está amarrada a 3 otros términos. No puedo hablar de DAM si no hablo de mercancía. No puedo hablar de DAM si no hablo de destinación. No puedo hablar de DAM si no hablo de un régimen aduanero. ¿Ok? El término DAM o la declaración aduanera de mercancías va de la mano con estos otros 3 términos. Mercancía, régimen aduanero, destinación. ¿Por qué existe esa conexión? Porque en primera instancia debe existir un vínculo comercial entre consignante y consignatario, dos partes domiciliadas en zonas aduaneras completamente diferentes. De ese vínculo comercial deben hacer la iniciativa de realizar un intercambio. Mercancías por parte del exportador o consignante hacia el importador y divisas por parte del importador o consignatario hacia el proveedor o exportador. ¿Ok? Intercambio comercial. Vínculo comercial. Movilización de divisas, movilización de mercancías. ¿Por qué hablamos de mercancías? Las mercancías vienen a ser los productos tangibles, ¿ok? Esos bienes, pero que están destinados a comercializarse en el mercado internacional. Por eso mercancía, no mercadería. ¿Por qué necesitamos hablar también de régimen aduanero? Porque estas mercancías tienen que someterse a un régimen aduanero. Tienen que someterse a un régimen aduanero. Y para esto nos hace falta otro término, destinación. Para ser más claros, la información que nosotros declaramos en una DAM, sobre todo en el formato A, viene a ser nuestra voluntad como consignantes o consignatarios de someter una mercancía por medio de una destinación a un régimen aduanero en particular. Destinación no se refiere a que voy a destinar una mercancía a un puerto de destino, a un espacio geográfico. Destinación se refiere al régimen aduanero al que vas a someter esa mercancía, de régimen aduanero propio para el tratamiento de esa mercancía. Por eso es que cuando hablamos de DAM, la DAM tiene por finalidad, ¿ok? La DAM tiene por finalidad ser considerada una declaración jurada, tanto de consignante como de un consignatario. Declaración jurada donde se consigna información en base a qué? En el formato A, información sobre lo que nosotros manifestamos como voluntad de hacer sí o sí con una mercancía. Someterla, destinarla a un régimen aduanero, a un tratamiento aduanero.
Esta vendría a ser la definición de una declaración aduanera de mercancías. Es un documento, ¿ok? Que se conforma por tres formatos, formato A, formato B y formato C, que tiene validez de declaración jurada por parte del consignante o consignatario frente a la administración aduanera y la SUNAT. ¿Para qué me sirve esa declaración aduanera de mercancías? Para someter una mercancía a una destinación aduanera que va a ser representada por medio de un régimen aduanero, el cual está establecido dentro de la Ley General de Aduanas, uno de los 13 regímenes aduaneros generales. Muy bien, ese es el punto de partida. Otro dato que también debemos conocer a fondo antes de iniciar con el llenado del formato A. Como mencionamos hace un instante, la DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías, viene a estar elaborada, viene a estar conformada por tres formatos. El formato A, el formato B y el formato C. Para el día de hoy tenemos programado realizar el llenado del formato A. Formato B, formato C, los trabajaremos las próximas semanas. ¿Ok? Va a ser un ciclo de conferencias, un ciclo de webinars, hasta culminar con el llenado completo de la DAM. El formato A de la DAM lleva información relacionada a datos generales. Como dice aquí, datos generales de régimen aduanero solicitado a despacho. Datos generales del régimen aduanero al que nosotros vamos a destinar una mercancía. ¿Ok? Datos generales sobre el régimen aduanero al que vamos a destinar una mercancía. Y tenemos que describir qué mercancía es, de qué mercancía se trata. Punto importante. El formato A se llena con información que ya tienes de manera previa. El formato A se llena con un copia y pega de información de la factura al formato A, del packing list al formato A, del BL, del labor bill al formato A, del certificado de origen al formato A, del manifiesto de carga al formato A. El formato A se llena con información que previamente ya se maneja de manera documentaria. ¿Ok? No hay absolutamente nada nuevo en el formato A. Lo único que hay que hacer es llenar ese formato en base a la información con la cual nosotros ya contamos. Formato B. El formato B contiene información relacionada a la transacción o a la movilización de divisas. Recuerda que hace un instante habíamos hecho la mención de que una DAM nos permite destinar una mercancía a un régimen aduanero. Y como requisito tiene que surgir un vínculo comercial inicialmente entre consignante y consignatario. Hemos dicho que el consignante, el exportador, es en este caso el que va a movilizar una mercancía, mientras que el importador o consignatario es el que va a movilizar divisas. El formato B se llena con información relacionada a la forma, al medio de pago, a la entidad bancaria, relacionada a qué? A esa divisa que se va a movilizar, a la iniciativa de transferir divisas. ¿Ok? Esa información va en el formato B. Y el formato C viene a ser el formato que corresponde a la liquidación de la deuda tributaria, donde aparece de manera completa y detallada el monto total de tributos que vamos a pagar. Aparecen también las medidas proteccionistas como salvaguardas, normas antidumping, ¿ok? Todo esto aparece en el formato C, donde aparece la obligación tributaria, pero también el total de tributos. No es lo mismo hablar de obligación tributaria que hablar de total de tributos. Aquí también en el formato C es donde se evidencia si existe o no una rebaja arancelaria o alguna preferencia arancelaria producto de algún acuerdo comercial o tratado de libre comercio al que podamos acogernos. Hasta aquí acabamos de ver la explicación de formato A, formato B y formato C, pero ahí no queda todo. Otro punto importante que también debemos conocer es que tanto el formato A como el formato B manejan series. Series. ¿Qué quiere decir esto? Que puede existir más de un formato A en una misma DAM, como también puede existir más de un formato B en una misma DAM.
¿De qué depende que yo utilice más de un formato A? Un formato A original, un A sub 1, A sub 2, A sub 3. ¿De qué depende que utilice más de un formato A en una misma DAM, en una misma declaración? Las series del formato A dependen de la cantidad de partidas arancelarias distintas que existen en esa declaración, que existen en ese despacho. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, me encuentro en Perú y tengo un proveedor, mi proveedor se encuentra en China, y lo que voy a trabajar con el proveedor es un proceso de importación de dos tipos diferentes de mercancías. ¿Ok? Me encuentro en Perú, soy importador, tengo un proveedor en China con el cual acabo de negociar una importación de dos diferentes tipos de mercancía que viajan en un mismo despacho, un mismo embarque, en un mismo contenedor. Como son dos mercancías distintas, dos partidas arancelarias diferentes, el requisito es ese, que sean partidas arancelarias diferentes. Yo voy a necesitar declarar una de esas partidas arancelarias en el formato A y tendré que declarar la otra partida arancelaria, la segunda, en un formato A, pero ya no en un formato A nuevo, sino en una serie del formato A, en el formato A sub 1. Profesor, pero ahí usted me acaba de mencionar que es un proveedor que le va a enviar dos mercancías. ¿Qué pasa si fueran dos proveedores y cada uno le envía una mercancía distinta? Sería exactamente lo mismo. Necesitaría el formato A y un formato A sub 1, una serie adicional de formato A. Porque las series de formato A no dependen de la cantidad de proveedores, dependen de la cantidad de partidas arancelarias diferentes que se declaran en una DAM, que se someten a un mismo despacho, que salen en un mismo embarque. Depende entonces de la cantidad de diferentes partidas arancelarias el uso de más de un formato A. Es decir, incluir series dentro de ese formato A. En el caso del formato B, el formato B también cuenta con series. Sin embargo, las series del formato B dependen de la cantidad de facturas. ¿Por qué? Porque cada factura tiene su propio medio y su propia forma de pago. ¿Ok? Cada factura tiene su propia forma y medio de pago. ¿Qué quiere decir esto? Hace un rato mencionamos el ejemplo en el cual yo tenía un proveedor en China, el cual me estaba enviando dos tipos de mercancía completamente diferentes, dos partidas completamente distintas. Eso me obligaba a trabajar el formato A y el formato A serie 1. Sin embargo, si al proveedor yo le pido que me envíe una sola factura por las dos mercancías, solamente tendré que declarar un formato B como importador. Pero si le pido a mi proveedor que me envíe las dos mercancías en distintas facturas, es porque yo voy a negociar la forma y medio de pago por cada una de las facturas. Probablemente una de esas facturas, la que corresponde a una mercancía, la pague por adelantado, la otra la pague contra entrega o quizás en un plazo diferido. ¿Qué quiere decir esto? El formato B entonces puede utilizar series, sí, dependiendo de qué, de la cantidad de facturas, porque cada factura es negociable, tiene su propia forma y su propio medio de pago. A diferencia del formato C, el formato C no tiene series, porque se supone que en un proceso de importación nosotros tenemos que pagar los tributos o tenemos que presentar una garantía por el valor total de la mercancía que está siendo declarada en esa DAM. No es que el formato C tenga series y yo pueda nacionalizar poco a poco. ¿Ok? No se puede trabajar de esa forma. Profesor, ¿pero habrá alguna forma en la cual yo nacionalice poco a poco? ¿Hay formas? Sí. ¿Cuáles? Tendrías que someter la mercancía a un régimen de depósito aduanero. Y una vez cuando la mercancía se encuentra en el depósito, ir nacionalizando poco a poco. El detalle está en que, mientras está en el depósito, que puede estar ahí un plazo máximo de 12 meses, tú vas a pagar por el espacio que está utilizando tu mercancía en ese depósito.
Es como si estuvieras alquilando un depósito aduanero. Y nacionalizarás la mercancía poco a poco. Entonces, recopilando la información, recuerda que el formato A tiene series y las series dependen de la cantidad de diferentes partidas arancelarias que están siendo declaradas en esa DAM y que vienen en ese despacho, en ese embarque. ¿El formato B también tiene series? Sí. ¿De qué depende? De la cantidad de facturas, porque cada factura denota una forma y medio de pago completamente distinta. Formato C no tiene ningún tipo de serie o subdivisión o clasificación. El formato C es único. ¿Qué graba el formato C? La liquidación total de mi deuda tributaria. Pero no siempre utilizas los tres formatos de la DAM. Por ejemplo, si yo deseo someter una mercancía a importación para consumo, necesito sí o sí trabajar con los tres formatos. ¿Por qué? Si voy a hacer una importación para consumo, en primer lugar, uso el formato A para informarle a la administración aduanera que voy a someter una mercancía que esté en camino al régimen de importación para consumo. Utilizo el formato B, ¿por qué? Porque tengo que informarle a la administración aduanera que voy a pagar, que voy a movilizar divisas. ¿En favor de quién? De mi proveedor. Voy a retirar dólares de nuestro mercado nacional y los voy a enviar al mercado internacional, a mi proveedor. Y voy a declarar un formato C porque toda importación para consumo grava el pago de tributos. Por otro lado, si fuera una DAM en la cual yo voy a declarar una exportación definitiva, ¿utilizaré el formato A? Claro que sí. Tengo que informar a la administración aduanera de mi voluntad de someter una mercancía a régimen aduanero de exportación definitiva. Voy a destinar la mercancía a una exportación definitiva. ¿Utilizaré un formato B? No uso un formato B, porque como exportador, como consignante, yo voy a movilizar mercancía. No voy a movilizar divisas, no voy a pagarle absolutamente a nadie, no voy a retirar dólares del mercado nacional. Por ende, no lleno un formato B. Tampoco lleno un formato C porque ninguna exportación de forma definitiva grava el pago de tributos. Ninguna exportación definitiva grava el pago de tributos. Así que ahí tienes otra diferencia. En una importación para consumo, obligatoriamente vas a trabajar los tres formatos. En una exportación definitiva, solamente te vas a centrar en utilizar el formato A. Conozcamos un poco más a fondo el formato A. ¿Ok? Vamos a trabajar primero con el llenado de una DAM de importación para consumo. Vamos a ver primero una DAM, formato A, para un régimen aduanero de importación para consumo. Y luego vamos a ver un formato A para exportación definitiva. ¿Ok? En primer lugar, ¿cuáles son los primeros datos que yo debo consignar en un formato A? Los primeros datos que necesitas llenar en el formato A son, en primer lugar, el nombre y código de la intendencia aduanera, ¿ok? El nombre y el código de la intendencia aduanera por la cual vas a ingresar o por la cual vas a enviar mercancía. ¿De dónde saco esta información? La información la tienes en la página de la SUNAT y la Aduanet. Te aparecen todas las intendencias aduaneras y sus códigos de registro. ¿Cuáles son las intendencias aduaneras que se utilizan con más frecuencia? Y la Intendencia Aduanera Marítima del Callao, código 118, y la Aérea del Callao, código 235. Otro dato importante que también me solicita el formato A, el número de orden. El número de orden, ¿ok? Lo vas a elaborar de la siguiente forma. Primero vas a poner el número del año, 2020. Y luego viene el número de orden asignado. Primero pondrás 2020, luego la serie 001 y luego el número de despacho que representa para ti esta DAM. Si es mi 22º despacho, pondré el número 22. En lo que va de este año, claro.
porque acuérdate que el número de orden es primero el número del año, la serie 001 y luego el número de despacho. En lo que va del 2020, ¿qué número de despacho es este? El 37, ya 2020 001 37. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 1 de enero de cada año la numeración vuelve nuevamente a 1. En enero, por ejemplo, del 2021 comenzaré otra vez con 2021 001 1. ¿Por qué? Porque cada año se reinicia nuevamente esa numeración. También, uno de los primeros datos que debo consignar en la parte superior del formato A, que vamos a ver dentro de unos momentos, aquí. Otro dato importante que necesito consignar es el régimen aduanero al que voy a someter una mercancía. Tengo regímenes aduaneros que me permiten importación o ingreso de mercancías. Por ejemplo, en el caso de una importación para consumo, el código es el código 10. En una admisión temporal para reexportación en el mismo estado, código 20. Admisión temporal para perfeccionamiento activo, código 21. Reimportación como consecuencia de una exportación temporal, código 30. Reimportación en el mismo estado como régimen aduanero, código 36. Estos regímenes aduaneros me permiten el ingreso de mercancías. Pero también tengo regímenes aduaneros que me permiten la salida de mercancías. El de exportación definitiva, el de exportación temporal para reimportación en el mismo estado, el de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. ¿Ok? Depende del régimen aduanero que yo vaya a utilizar para destinar mi mercancía, debo elegir el régimen y debo consignar sobre todo el código que identifica ese régimen aduanero. Otro dato importante que me van a solicitar, la modalidad de despacho. Nosotros sabemos que en la actualidad, 2020, estamos obligados, en una importación para consumo, a utilizar despachos anticipados. ¿Cuál es el código del despacho anticipado? 1-0. ¿Ok? Acá tenemos los despachos. Importación para consumo, un despacho anticipado, 1.0. Admisión temporal para reexportación en el mismo estado, despacho anticipado igual 1-0, 1-0, ¿ok? Esto ya lo hemos visto. En el caso de una exportación, por ejemplo, el tipo de despacho, aquí el despacho se divide en dos. Puede ser un despacho normal o un despacho en embarques parciales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de un despacho normal, cuando, por ejemplo, como exportador, tienes que enviarle 3 contenedores de 20 pies a un cliente que tienes en el extranjero, en Estados Unidos, presentas tu declaración electrónica de la DAM, internas la mercancía al almacén y dentro del plazo de 30 días calendario, a partir de la numeración de tu DAM, envías esos 3 contenedores juntos en un mismo medio de transporte, en una misma fecha. Ese es un despacho normal. ¿Qué es un despacho de embarque parcial? A partir del día siguiente que se numera mi DAM, yo tengo 30 días para que salga la mercancía, pero decido enviarla en partes, ¿no? Mi proveedor me dice, muy bien, envíame una mercancía hoy, me envías el otro contenedor en una semana y el tercer contenedor dentro de 2 semanas. Si estoy en el plazo de los 30 días calendario, no hay ningún problema. Puedo enviar los 3 contenedores, no juntos en un solo medio de transporte, en una misma fecha de embarque, sino en plazos distintos. Igual cada contenedor pagará su propio flete, no hay ningún problema. Como es del mismo consignante a mismo consignatario, no pasa nada, es la misma DAM. Pero ¿por qué a mi proveedor o a mi cliente se le ocurriría pedirme embarques parciales? Porque probablemente no tenga un espacio suficientemente grande en su almacén. Prefiere que yo le envíe un contenedor, nacionalizar y comercializar, mientras va llegando el segundo y el tercero. O probablemente es comerciante y le importa, y mientras la mercancía está en tránsito, él va buscando un cliente. Tan pronto lo encuentra, le transfiere el vele para que pueda realizar la importación ese cliente suyo. A eso nos referimos con embarques parciales, pero los embarques parciales tienen que darse dentro de los 30 días calendario, a partir del día siguiente de la numeración de esa DAM.
de exportación definitiva. Vayamos a ver la información de la DAM. La primera sección que vas a llenar en la DAM en el formato A es la sección del encabezado. Todavía no vamos a ver la sección 1. Vamos a ver el encabezado, la parte inicial. ¿Qué información va en el encabezado? Como hemos visto hace un instante, la intendencia aduanera con la que se trabaja, el código de la intendencia aduanera, el número de orden. Esta DAM, por ejemplo, es del año 2019, en la serie 001 y el número es 487. La destinación es el código 10, importación para consumo, modalidad 00, despacho diferido, porque en el 2019 todavía se podía. Tipo de despacho y número de orden de embarque. Bueno, si tienes el número de orden, lo consignas, ¿no? Si no, no lo llenas. Esta es la parte del encabezado. Ya hemos visto cómo se llena. Vámonos a la sección 1, los datos de identificación. Esta sección. En datos de identificación, para un formato A de importación para consumo, debo colocar en primer lugar el nombre de la empresa que está realizando la importación. Número 2, el código y documento de identificación de esa empresa, de esa razón social. Número 3, la dirección de esa empresa, pero la dirección tal como aparece en la ficha RUC. ¿Ok? No la dirección de entrega de la mercancía, la dirección o domicilio fiscal que está registrado en la ficha RUC de ese importador. Y en la sección 4, el código de ubicación geográfica o código ubigeo. Los dos primeros dígitos son el número de departamento, número de provincia y número de distrito. Por ejemplo, aquí, datos de identificación. El importador es Sunrise Ltd SAC. SAC, profesor, es una persona jurídica. Muy bien. Código de identificación de una persona jurídica. El código de identificación va a ser un RUC. Código de identificación va a ser un RUC. Código 4. ¿Qué quiere decir código 4? RUC. Y le pongo el número de RUC. 1.3, dirección del importador, tal y como aparece en la ficha RUC. 1.4, código de ubigeo, ubicación geográfica. Número de departamento, 15, número de provincia, 01 y número de distrito, 17. Con esto ya tengo llena la sección número 1 del formato A de la DAM. Viene la sección número 2. Esta sección de aquí. Pero ojo, esta sección no la llenas tú como exportador ni como importador, ni tampoco tu agente de aduana. Esta sección está reservada para uso exclusivo de la autoridad aduanera. Es decir, esta sección la llena solamente la autoridad aduanera. ¿Por qué? Porque la información que va a consignar la autoridad aduanera es la fecha en que se enumera tu DAM, la numeración de la DAM y el canal de control asignado. Esta sección está reservada para ser llenada solamente por la autoridad aduanera. Esta información no la llenas tú como consignante o consignatario ni tu agente de aduanas. Vámonos a la sección número 3. En la sección número 3 hablamos de medio de transporte. Aquí tenemos que consignar los datos de la empresa de transporte con la que hemos contratado el servicio de transporte internacional y el código de identificación o registro de esa empresa de transporte, el número de manifiesto de carga, la vía de transporte elegida y el código y la fecha de término de la descarga. Por ejemplo, aquí, la empresa es Ian Taylor y SAC. Este es el código de registro de autorización de esta empresa de transporte, 3406. Este es el manifiesto de carga con el que se solicitó el transporte internacional. ¿Cómo se elabora el manifiesto de carga? Los primeros dígitos son el número de la intendencia aduanera, 118, ¿te acuerdas? Intendencia aduanera marítima de Callao, 118. Después viene el número del año y luego el registro del manifiesto.
La vía de transporte, este es un medio de transporte marítimo. Vía de transporte marítimo, código 1. Marítimo, código 1, aéreo 4, postal 5. Fecha del término de desembarque o embarque, en este caso es una importación del desembarque, y ya tenemos una fecha tentativa. Empresa de transporte de tránsito, aduanero, reembarque, bueno, si aplicara un tránsito aduanero, un reembarque, lo colocas. En este caso es una importación para consumo, no aplica. Sección 4, necesito colocar aquí los datos del almacén temporal con el que voy a trabajar. Almacén al cual va a ser, en este caso, direccionada mi mercancía para que pase el canal de control. De ser canal rojo, aquí es donde va a pasar el aforo físico. ¿Dónde voy a poder encontrar los datos de los almacenes aduaneros, profesor? Los que son oficiales y que están autorizados en la página de la aduaneta. Te aparece el nombre del almacén y el código de registro. Ahora aquí tienes que ser bastante cuidadoso. ¿Por qué? Debes direccionar tu carga a un almacén, a un depósito aduanero autorizado. Y un almacén o depósito aduanero que vaya de la mano con el tipo de mercancía que estás importando. Yo no puedo elegir, por ejemplo, un almacén general y someter a direccionar mi mercancía a un almacén general cuando mi mercancía es carga peligrosa, por ejemplo, ¿no? Necesito de un almacén o un depósito especial. Animales vivos, carga congelada o frigorífica. ¿Okay? Tienes que ser bastante cuidadoso al momento de elegir ese almacén. Aquí, por ejemplo, se está destinando, o perdón, direccionando el envío de la mercancía que se va a importar al almacén de Neptunia. Neptunia, depósito aduanero autorizado con código 3033. Profesor, pero este es el almacén temporal, ¿no es así? Así es. ¿Qué pasa si quieres, como mencionamos hace un instante, someter la mercancía a un régimen de depósito? Ojo, régimen, para nacionalizar la mercancía poco a poco. Ya no llenarías el terminal de almacenamiento, sino llenas acá el depósito aduanero, el código del depósito y el plazo de tiempo que vas a solicitar que la mercancía permanezca ahí. Máximo es un plazo de 12 meses. Y vas nacionalizando poco a poco, pero el problema es que tienes que pagar el alquiler de ese espacio. La sección número 5 me habla de los datos relacionados a la transacción. Profesor, usted me dijo que el formato B era el formato que se utilizaba para la forma y medio de pago. Así es, acá en la sección 5 solamente te van a hacer una simple pregunta. La modalidad de pago, al contado, diferido, radicación de capitales, nada más. Sección número 5, modalidad al contado. Entidad financiera, si es que fueras a trabajar con un intermediario, ¿no? Con una entidad financiera. Sección 6, el valor en aduana, también denominado base imponible, cuando sometemos la mercancía a una importación para consumo y tenemos que calcular los tributos. El valor en aduana o la base imponible siempre es el FOB más el flete más el seguro y los ajustes, cuando hablamos de una importación para consumo. ¿Ok? Valor en aduana de importación para consumo, FOB, flete, seguro, ajustes. Y aquí aparece. Valor en aduana, FOB, flete, seguro, ajustes. Profesor, está en blanco la sección de ajustes. No siempre hay ajustes. Y cuando hay, pueden ser ajustes positivos o negativos, es decir, que suman o restan. Finalmente, mi valor en aduana o base imponible, de la cual voy a calcular los tributos a la importación, viene a ser el FOB más el flete más el seguro más los ajustes. Sección 7, la declaración de las mercancías. El número de serie y el total de series. Acá viene justamente la aclaración de cuántos formatos A vamos a utilizar. Ya hemos dicho que la cantidad de formatos A, es decir, de series, depende de la cantidad de partidas arancelarias diferentes que contiene tu contenedor o tu despacho. En este caso, ¿ok? Si dice 1 de 2 es porque este viene a ser el formato A número 1 de un total de 2 formatos. Por ende, habrá un segundo formato, el 2 de 2.
el puerto de embarque y su código, la fecha de embarque, el documento de transporte, el número de certificado de origen, si existiera uno que he solicitado a mi proveedor, las unidades comerciales, unidades físicas, la subpartida nacional, el país de origen. Vamos a verlo en la misma DAM. Aquí. Miren el ejemplo. Número de series, total de series. Número de serie, 1. Esta es la serie 1. ¿De un total de cuántas? De un total de 17 series. ¿Qué quiere decir? Hay 17 formatos A. 17 series. Esta es la 1 de 17 en total. ¿Ok? Número de certificado de reposición. Bueno, si es que tuviera el beneficio de utilizar una reposición de mercancía con franquicia arancelaria, lo coloco. Puerto de embarque. Esta mercancía viene de puerto de Everglades. Código USPF. La fecha de embarque, fecha en que se envió la mercancía, el 21 de noviembre del 2019. Documento de transporte a detalle, como venía vía marítima, este viene a ser el número del BL. ¿Le he solicitado un certificado de origen a mi proveedor? No, si no tendría que poner el número del certificado de origen y la fecha en la que se emitió. Cantidad de unidades comerciales, no es lo mismo que unidades físicas. No son lo mismo. Si yo importo 2 six-pack de gaseosa, unidad comercial, 2, porque se vende por six-pack. Unidad física, 12 latas de gaseosa. No es lo mismo hablar de unidad comercial que de unidad física. La cantidad total de bultos en la que viene mi mercancía. Vienen pallets, vienen embalajes. El peso neto de toda la carga. Ojo, estoy hablando solamente de la serie 1. El peso neto en kilos de la serie 1. El peso bruto en kilos de la serie 1. La cantidad de unidades físicas. La partida nacional de esa serie 1. La partida nacional. El país de donde viene la mercancía. Y acá te vas a dar cuenta porque hablamos de la serie 1, no del total. Mira aquí, esta serie 1 corresponde a la partida 8517120000 y tiene su propio valor FOB, 1051,83 centavos, que no es lo mismo que este valor FOB, $75,631. ¿Por qué? El valor FOB que aparece en el valor en aduana es el valor FOB que corresponde a toda la carga. En cambio, el valor FOB que aparece aquí es el valor FOB que solamente corresponde a esta partida nacional. Y esta es una de 17 series. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo los FOB de las 17 series, voy a obtener este valor FOB. Si yo sumo los 17 FOB de cada partida arancelaria, de cada serie, voy a tener este valor FOB que es el total. Tienes el FOB, el flete, el seguro. La descripción completa de la mercancía, en este caso se trata de un terminal portátil, SmoothLink. ¿Qué quiere decir esto? Es un equipo celular. SmoothLink Black, perdón, es de color negro, esta presentación de celular. Viene el equipo móvil con sus accesorios. Se utiliza para telefonía móvil y el código de homologación. El número de factura donde aparece esta mercancía y la fecha en la que se emitió esa factura. Luego viene la sección 8, los datos del declarante, el número del contenedor y los precintos de seguridad, diligencia, control, regularización, depósito, transportista y validación. Sellos y firmas, nada más. Pero este viene a ser el formato A de una importación para consumo. ¿Qué tanto cambia cuando hablo de un formato A de exportación definitiva? Mira, esta DAM que ves aquí es para una exportación definitiva. Igual, primer dato que debo consignar en el encabezado, la intendencia aduanera con la cual voy a trabajar. Esta es la aduana aérea del Callao. Código 235, el número de orden. La destinación ya no es 10, es 40. Exportación definitiva.
Sección 1, datos de importador o exportador. Ya sé que es el dato de la empresa exportadora. El código 4 porque es una persona jurídica. El número de RUC. La dirección tal y como aparece en la ficha RUC. La sección 2 ya hemos dicho que no la llenamos. Está reservada para ser llenada por la administración aduanera. Sección 3, la empresa de transporte, TANPA S.A., código TP. Vía de transporte aéreo, código 4. Almacén, Talma, código 3507. Transacción, no hay porque yo soy el exportador. Valor en aduana, jamás te olvides de esto. El valor en aduana cuando declaras una exportación definitiva, siempre es el valor FOB. Acá no tienes que considerar flete, seguro ni ajustes. El valor FOB es el único que se toma en cuenta como valor en aduana para una exportación definitiva. ¿Ok? En cambio, cuando era una DAM de importación para consumo, el valor en aduana era el FOB, el flete y el seguro, más los ajustes. Como es una DAM de exportación definitiva, solamente debo tomar en cuenta en valor en aduana el valor FOB. La declaración de las mercancías. Igual, esta es la serie 1 de un total de 8 series. Por eso es que este valor FOB de 2064 no es el mismo que aparece acá de 10.129, porque este es el valor FOB solo de una serie. Se supone que el valor FOB de las 8 series me tiene que dar este monto. La fecha del embarque todavía no está registrada, la cantidad de unidades comerciales, unidades físicas, el número de bultos, su partida nacional que corresponde a esta serie, a este formato A, serie 1, la descripción de la mercancía, queso gourmet, tomate deshidratado y pesto italiano, el canal que se nos asignó, el sello del declarante, el sello del proveedor de precintos de seguridad, la diligencia aduanera, el depósito aduanero y zona primaria y el transportista internacional. Con esto hemos realizado una comparación entre la DAM formato A para exportación definitiva y de importación para consumo. Esta es toda la información que podemos trabajar el día de hoy en base a estos datos. Vamos a tener una próxima oportunidad en la cual trabajaremos con el formato B y tendremos una tercera oportunidad para enfocarnos netamente en el formato C y la declaración total de tributos. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Si tienen dudas o consultas, pueden contactarme vía LinkedIn. La presentación la pueden encontrar o la pueden solicitar directamente al área académica de CAMEX. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.